En primer lugar, darles la bienvenida a quienes están presentes en este formato híbrido, a quienes están presentes y a quienes nos acompañan a través de los diferentes dispositivos. Es un honor poder inaugurar en nombre de la Facultad de Derecho este seminario práctico en el que analizarán el caso cesión de suelo público a cooperativas de vivienda en la Comunidad Valenciana. Muchas gracias en primer lugar y felicidades por esta y por tantas otras iniciativas que vienen realizando sobre vivienda. En alguna de ellas he tenido la oportunidad también de participar días atrás. Enhorabuena a Udescope, a FECOBI, a Cosital y especialmente a la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, y también a la Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, y especialmente a María José Bañós, seguramente cuyo impulso muchas de estas iniciativas no serían posibles. Felicidades a todos, en definitiva, por seguir promoviendo, favoreciendo encuentros como este que vamos a afrontar hoy, que prevé abordar estrategias que se pueden mostrar adecuadas para satisfacer un derecho humano, una necesidad vital para una vida digna como es la vivienda. Una necesidad, la de la vivienda, que se ha acuciado de manera importante en época de pandemia. En este orden de cosas, los poderes públicos, las administraciones, están llamadas a remover todos los obstáculos que impidan su satisfacción. Han de arbitrar todos los mecanismos posibles para su debida satisfacción. La promoción de la colaboración público-privada regulada en nuestro ordenamiento jurídico es un mecanismo que puede ser hábil, imprescindible, seguramente podríamos decir, también en el ámbito de la vivienda, especialmente en el tema de la vivienda cooperativa. Voy a dar la palabra a continuación a quienes han alumbrado esta iniciativa para que les dirijan a ustedes unas palabras. En primer lugar, cedo la palabra a María José Bañó, directora de Udescope y profesora de la Casa de Derecho Mercantil. ¿Quieras, María José? Muchísimas gracias, Fabiola. Gracias por acompañarnos hoy precisamente en un día tan importante en el que estamos varias de los pilares fundamentales de esta iniciativa de Base Viva. Gracias, Fabiola, que es vicedecana de Economía, Análisis, Planificación y Campus. Gracias también a Teresa García, directora general de Emprendimiento y Cooperativismo de la Generalitat Valenciana, al vicepresidente de Cosital, Jorge García, que también nos acompaña, al presidente Vicent Diego, al presidente de FECOBI, Vicent Diego. Muchas gracias a la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, que de la mano de la directora general, Teresa García, pues ha impulsado Base Viva junto a FECOBI, sin cuya iniciativa, sin la financiación, sería imposible desarrollar este proyecto. Y además, bueno, pues desde Udescope hemos hecho una pequeña también aportación de la mano de la profesora Fajardo y de yo misma. Agradezco, por supuesto, a Fabiola, a la vicedecana, que nos acompaña hoy en nombre del decano, porque siempre nos apoya en todas las iniciativas en las que colabora o organiza Udescope. Por supuesto, quiero agradecer ahora también públicamente al equipo de Base Viva, a todo el equipo que forma parte de Base Viva y especialmente a Vicent Diego, que es un firme defensor y activista, y a todos los miembros del equipo quiero agradecer además toda la implicación en el desarrollo del proyecto y que ha hecho que hoy podemos estar aquí junto a los mayores expertos en colaboración público-privada y sin cuya participación será imposible llevar a cabo todo este tipo de iniciativas. Por tanto, contar con secretarios, con interventores, con tesoreros de la Administración Local de la Comunidad Valenciana creo que es esencial para el desarrollo de esta iniciativa. Base Viva nace con la vocación de ser un espacio de investigación y para el fomento de iniciativas de colaboración público-privada social, atendiendo a las entidades de la economía social, en particular a las cooperativas. Base Viva no es posible sin la implicación de las administraciones públicas y en este caso de la Consellería de Economía a través de su directora general de Emprendimiento y Economía Social. Udescope además tiene la suerte de participar en otras iniciativas en clave cooperativa que se están desarrollando, por ejemplo, en el seno de la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Habitatge, que también colabora en esta jornada. Colaboración que esperamos continuar en los próximos presupuestos, bueno, digo años, en los próximos años, y gracias a Elena, a la directora general, a Elena Azcárraga,
que es la directora general de Vivienda y Regeneración Urbana, por la confianza también depositada en Udescope para llevar a cabo el estudio y el desarrollo de las diferentes posibilidades en torno a la figura de la vivienda cooperativa. Base Viva, por tanto, es un espacio de investigación-acción en el que es un punto de encuentro de la universidad, empresa e instituciones públicas y la colaboración público-cooperativa en el desarrollo de servicios y de actividades geográficamente localizadas se ha convertido en esencial para la consecución del desarrollo territorial. Tradicionalmente, la colaboración público-privada se ha desarrollado a través de entidades capitalistas, de sociedades capitalistas, en un intento por reducir el intervencionismo del Estado con la reducción del gasto público y la generación de inversiones, al dejar en manos privadas la puesta en marcha de infraestructuras o de servicios de carácter público. Las políticas públicas dirigidas al interés general siempre deben ser promovidas en las administraciones públicas por o a través de entidades cuya naturaleza jurídica esté alineada, a su naturaleza jurídica esté alineada con los objetivos de la propia administración. Estamos indefectiblemente hablando siempre de las entidades que pertenezcan al sector de la economía social y en particular a las cooperativas, o aquellas incluso podríamos admitir aquellas entidades mercantiles, pero que incluyan en su objeto, en sus estatutos, que lo contemplen de manera específica los fines sociales. Pero además debemos incentivar, clasificar el uso de cláusulas sociales en la contratación pública como medio para el desarrollo y fomento de la colaboración público-privada, y tenemos la suerte de contar dentro del equipo, dentro de Udescope, hemos contado en numerosas ocasiones con la colaboración de Vanessa Felip, la presidenta de Cosital, y en estos momentos estamos desarrollando trabajo en el área de un laboratorio de participación de colaboración público-cooperativa. La economía social, por tanto, debe ser considerada como un instrumento impulsor del desarrollo territorial y la iniciativa local se debe configurar además como un elemento necesario para afrontar todos los problemas del territorio. El principio democrático que preside estas entidades, su arraigo territorial, la solidaridad interna y con el entorno, ese retorno económico a los propios socios a partir de su participación en la actividad, son los elementos que siempre deben ser considerados en el fomento de la colaboración público-privada. Y todo ello debe traducirse en el acceso en claves, la clave esencial para el acceso a la vivienda, como decía también la vicedecana, el enfoque cooperativo a la satisfacción de las necesidades básicas de la ciudadanía, de jóvenes, de mayores, de sectores vulnerables, que contribuirá sobremanera a generar trabajo estable y además permitirá reactivar la economía. En el convencimiento, claro, de que Base Viva es un punto de encuentro, que es conciliador, solidario y sobre todo social, que contribuirá a cambiar el modelo económico de nuestro país. Les vuelvo a dar las gracias por incorporarse hoy como oyentes o como ponentes a esta jornada y espero que nos acompañen también en este camino que es Base Viva. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María José. A continuación tiene la palabra el vicepresidente primero de Cosital, Jorge Gandía. Buenos días a todos y a todas. Para excusar la ausencia de Vanessa Felip, de la presidenta de Cosital Valencia, que por razones de agenda pues no ha podido ni estar físicamente ni conectarse telemáticamente, con lo cual asumo un poco la representación del colegio como vicepresidente primero de Cosital Valencia. Y lo primero que hay que decir es agradecer a todas las entidades que forman parte o formamos parte de esta jornada, especialmente pues, a la Generalitat Valenciana, a la Universidad y a la Federación de Cooperativas de Vivienda y Rehabilitación por contar con Cosital Valencia, con el colectivo de funcionarios de administración que trabajamos en los ayuntamientos. Y creo que es importante, o digo que es importante porque hay que tener en cuenta que nosotros y nosotras prestamos nuestros servicios en los ayuntamientos. Y los ayuntamientos es la administración más cercana al ciudadano. Y la administración que por ley tiene atribuidas las competencias en materia de vivienda sin perjuicio de otras competencias que tengan atribuidas otras administraciones públicas como la propia Comunidad Autónoma Valenciana. Pero sigue siendo la administración más cercana al ciudadano y la administración
que en el ámbito de su término municipal posee los instrumentos o debe poseer los instrumentos para facilitar el derecho a la vivienda, que es un derecho protegido constitucionalmente. Por tanto, creemos que la participación de Cosital o el contar la colaboración de todas las partes implicadas, insisto, Generalitat Valenciana, la universidad y FECOBI con Cosital, que en definitiva es con los propios ayuntamientos, es importante a la hora de establecer o de diseñar los mecanismos adecuados para esa colaboración público-privada, en este caso circunscrita al ámbito de la vivienda y más circunscrita todavía al ámbito de la vivienda cooperativa. Porque a lo largo de la jornada de hoy, pues lo comentaremos, pues no está exento de problemas jurídicos, financieros, económicos, que hacen que estos instrumentos tengan que fluir con facilidad, ¿no? Y yo creo que en esta jornada estamos por eso, estamos por establecer puntos comunes, por establecer líneas de actuación en el sentido de que se produzca esa facilitación de los elementos públicos. Por tanto, muchas gracias en nombre de Cosital Valencia y bueno, pues vamos a ver esta jornada lo que da, que seguro que dará de sí muchas cosas interesantes. Gracias. Estamos seguros de que así será. Y ahora a continuación doy la palabra a Vicent Diego, presidente de FECOBI, cuando quiera. Bon dia, moltes gràcies. I, Fabiola, tinc que dir-te que has complit lo dels altres actes, que mos has deixat la casa per mig de María José Bañó para poder fer esta jornada. Yo creo que el día de hoy va a ser un punto distinto a las otras jornadas que hemos hecho en Base Viva, porque en todas hemos encontrado un poco o un mucho de dificultad, tanto por parte de los alcaldes que sí que quieren que hagamos vivienda cooperativa, como por algunos secretarios, y me he acordado, gracias por la referencia que has hecho cuando nos dijiste para preparar esta jornada, que hay que facilitar las cosas para que secretarios e interventores vean factible que esta situación es posible. Desde que hace más de un año empezamos con este proyecto de Base Viva, hay más de 30 grupos de cooperativas constituidas y otras que están en constitución aquí presentes y otras que nos veis por medios de telemáticos, pero que esa necesidad, ya se ha dicho que el derecho a la vivienda, nosotros incluso creemos, y así lo potenciamos, que es la manera de que la colaboración público-privada, que como ha dicho María José, nosotros le decimos público-cooperativo, sea una realidad cuando ponga el poder, ayuntamiento y Generalitat las bases concretas y los altos funcionarios estéis dispuestos a facilitarlo. Porque para llevar una vivienda digna a los socios, una de las maneras que creo que es idónea para aquí, para la Comunidad Valenciana, es el hacer viviendas en régimen cooperativo para aquellas familias jóvenes y mayores, que son los dos núcleos que más sufren el tema de la vivienda, pueda realizarse. Yo creo que esta jornada de hoy va a dar una base muy concreta y facilitada para que podamos crear conjuntamente administración local, con el apoyo de la administración autonómica y con los grupos cooperativos, hacer viviendas cooperativas en suelo público y sin olvidar que la financiación es un punto importantísimo para que ello se lleve. Pero sí, con el empuje de las cooperativas y el ayuntamiento creyendo que sí que puede hacerlo, podemos llegar a hacer grupos de cooperativas de viviendas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por último, damos la palabra a doña Teresa García, directora general de Emprendimiento y Cooperativismo de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Cuando quiera. Gràcies, Fabiola. Gràcies. S'escolta bé? S'escolta bé.
Gràcies també per cedir-nos l'espai de la universitat per a poder debatre en aquestes jornades avui. Disculpeu que no estiga presencialment allí per motius d'agenda. Estic atenent una altra jornada. Després em desplaçaré a la jornada que s'està duent a terme avui, perquè és important que en el marc de desenvolupament de totes les accions que comporten el Base Viva, la jornada d'avui marca un punt d'inflexió en quant a la col·laboració que s'ha de tindre per a materialitzar els projectes que ja són latents i que ja estan formant-se dintre del programa de Base Viva. Com sabeu, Base Viva va començar el seu desenvolupament d'una manera experimental. Es tracta de projectes innovadors en els quals l'administració local s'ha mostrat interessada en portar-los a terme. També hem detectat que existeix una demanda de grups cooperatius que volen tindre accés a la vivenda en unes condicions que no només impliquen la pròpia promoció d'habitatge, sinó que també implica un desenvolupament d'un projecte de convivència i d'un projecte en el qual les administracions locals, precisament perquè incorpora aquest projecte de convivència, poden veure's beneficiades d'aquestes promocions de vivenda que se faran de manera privada a través dels cooperativistes, però que donaran també un servei als barris i als nostres pobles que augmentarà la qualitat dels serveis municipals i que, per tant, se té que donar de manera precisa un encontre entre l'administració local i aquests grups cooperatius, que existeixen experiències com les que estem treballant dintre de Base Viva fora del territori valencià, que estan demostrant que és possible realitzar aquest tipus de promoció i, per tant, entenem que avui és el punt d'encontre en el que anem a trobar-se la voluntat de l'administració local per poder portar a terme aquestes promocions, la voluntat dels grups cooperatius per a formar part i participar dintre d'aquestes promocions, no només per a desenvolupar, no només per a tindre accés a una vivenda en condicions d'un preu assequible o en unes determinades condicions, sinó també per aportar als barris i per aportar a la comunitat. I per això un dels actors principals o un dels facilitadors principals per a que aquesta comunió d'objectius comuns puguen portar-se a terme són precisament els treballadors de l'administració local, que efectivament són aquells que estan vivint dia a dia la materialització de l'administració més propera al ciutadà. I això també moltes voltes comporta que el ciutadà tingui unes demandes que, diguem, aquest cost tècnic té que veure com poder cobrir-les. En aquest sentit, l'administració autonòmica, precisament per a que aquest cost tècnic puga, diguem, no sé com, la comparació que me ve és un poc, puga ser el facilitador, puga ser aquest lubrificant que permet que aquestes accions se duen a terme, la Generalitat està disposada també i ha pressupostat dintre dels seus pressupostos per a l'any 2022 accions amb Cosital per tal de poder facilitar, diguem, aquesta llavor als tècnics municipals que tenen que fer efectiu aquest desig latent que existeix per part de les administracions locals i per part dels propis cooperativistes. Jo crec que aquesta jornada ens té que recarregar les piles, ens té que fer veure de quina manera podem començar a desenvolupar, diguem, aquestes connexions i fer-les efectives, i crec que tindrem respostes positives per tal de que, efectivament, aquest nou model d'habitatge o aquesta manera de concebir l'habitatge, que va un pèl més enllà de no només tindre una casa, sinó com vaig a viure en aquesta casa i en qui vaig a conviure quan tingui aquesta casa, pugui consolidar-se i pugui ser una altra opció més en la qual la persona estiga en el centre
de l'acció, en aquest cas, de l'acció de la política de vivenda. Crec que el recolzament, la coordinació que estem portant entre la vicepresidència segona i la Conselleria d'Economia és clau per a poder facilitar i per a poder tindre aquest contacte directe entre el que són els grups cooperatius i entre el que és la promoció de vivenda i la implicació també de l'administració local, en aquest cas a través del seu cos tècnic, també és vital per a poder constituir aquest tipus de projectes que jo crec que en el futur seran una opció de desenvolupament vital com qualsevol altra i que efectivament probablement en el futur tinguem moltes més vivendes col·laboratives que no en aquest moment per com s'ha concebit la vivenda en el passat i per com s'ha mercantilitzat un dret com és el de l'accés a la vivenda. Vos desitge una bona primera taula. En la segona taula vos promet que estic allí amb les aportacions que tinc que fer des de la part de l'administració de la Generalitat i esperem que tinguem avui un punt de partida per a fer possible molts somnis que des de fa molt de temps molts cooperativistes estan tenint en quant a com volen viure i com volen habitar les seves cases. Moltíssimes gràcies. Sí, Fabiola. Fabiola, no se te escucha, Fabiola. No te escuchamos, Fabiola. Actívate el audio. Fabiola. 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 Dile que... ¿Se me escucha ahora? Ahora sí. Ah, perdó. Estava donant les gràcies a la directora general per les seues paraules dient que estem ben orgullosos d'acollir aquesta iniciativa de Base Viva, una iniciativa que, com bé haveu plantejat, és un espai privilegiat d'encontre, de debat, d'intercanvi d'experiències, de propostes aterrades, concretes, aterrades al territori, propostes concretes que, sense dubte, són un espai actiu i promotor d'aquest tipus d'iniciativa. Per tant, benvinguts, benvingudes a la Facultat de Dret i, sobretot, benvinguts, benvingudes a aquest nou seminari, a aquest espai d'encontre i debat en el que sou vosaltres qui heu de trobar com avançar, el punt d'equilibri entre el públic i, si no el privat, sí el cooperatiu, el punt d'encontre d'aquestes dues iniciatives que busquen satisfer els interessos de la ciutadania en una necessitat, com diem abans, vital, com és la de la vivenda. Vos desitgem un feliç i profitós seminari i gràcies a totes per la vostra participació i, sobretot, el suport a aquestes iniciatives. Gràcies. Gràcies, Fabiola. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Continuem en la primera taula. Vale. Sí, pero ¿cómo está Eduardo? Sí. Mira, a ver. Poder avisar después, ¿vale? Si me das poder, comparto yo desde mi ordenador y ya está. El PowerPoint. Vale. Moderador en Meets. Tú a la derecha. A la derecha. Tú moderes, tú controles. El que tienes poder así en la tabla es... Lo tienes claro. Muchas gracias. Eso es de... Ay, perdón.
Habilítame. Es que lo que- El poder lo tienes. Sí, creo que sí. Eso de tanto ordenador juntado, lo complica. Ahora sí. Y has descargado algo. Yo creo que sí, pero y si queréis, por un poco no nos van a dejar. Es porque queda grabado. Aquí en la facultad de Derecho. Nos adaptamos. Bien. Bien, pues sí, podemos empezar. Sí. Pues. Sí. Sí. Luego presentas. Bien. Bien, pues nuevamente buenos días a todos. Mi nombre es Vicent Salvador. Soy el que va a moderar la mesa. Como ustedes saben, el título de la jornada es La colaboración público-cooperativa en el ámbito de la administración local, un caso práctico, cesión de suelo público a cooperativas de vivienda en la Comunidad Valenciana. El seminario este está dirigido a secretarios, interventores y tesoreros de la administración local y público en general interesados en la materia. La primera mesa que vamos a tener, como saben, el título es La colaboración público-cooperativa en el ámbito local, cesión de uso público y retos para su financiación. Vamos a disponer aproximadamente de 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 minutos, que lo vamos a distribuir. Tenemos 2 ponencias, ¿vale? Vamos a distribuirlos unos 25 o 30 minutos cada uno de los intervinientes, ¿de acuerdo? Y luego dedicaremos 20 o 30 minutos lo que nos dé el día. Iremos ajustando también para que sea esto también un poco dinámico, que tengamos expresión, porque también hay muchas preguntas, todas las posibles, porque, como hemos dicho por parte de todos los intervinientes, que este puede ser un momento muy interesante, muy interesante. Sí. Sí, gracias. Bien, para hablar del tema contamos en la mesa con la profesora doña María José Bañó Bañó y con Eduardo Balaguer Pallás. Buenos días a los dos, bienvenidos. Aunque María José ya ha hecho su intervención antes, ¿verdad? Pero bien, bienvenidos. Sentimos mucho no contar con un representante de la parte del crédito, figura que a nuestro entender representa al eje que comportaría las conexiones del tema que vamos a tratar. Ha declinado pero no le puedo hacer las preguntas, pero se las haremos si hace falta y luego ya iremos cuando las contestamos en otro. Pero que es muy importante, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, presentamos aunque no necesita presentación, pero vamos a hacerla porque esto también va dirigido al público en general y a los interventores y secretarios y tesoreros de la administración local, a la profesora María José Bañó Bañó, que es del departamento de... la profesora María José Bañó Bañó es profesora titular del Derecho Mercantil Manuel Broseta Pons de la Universidad de Valencia, directora en el Instituto Universitario de Economía Social, Cooperativismo y Emprendimiento UDESCO, coordinadora de prácticas de máster oficial en Derecho de la Empresa, Facultad de Derecho, habiendo sido su coordinadora académica durante más de 10 años, coordinadora desde 2016 hasta agosto de 2020. Entre otras titulaciones, es docente en máster en Economía Social y del doctorado en Economía Social de UDESCO, así como docente en el máster de Derecho en la Empresa de la Facultad de Derecho. Ha sido árbitro en la Junta Arbitral, a la redundancia, de Consumo de Comunidad Valenciana durante más de 10 años y vocal de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana durante 5 años. Entre sus diferentes líneas de investigación se pueden destacar el estudio de las entidades de la economía social, el estado del bienestar con mayúscula, y su participación en proyectos de colaboración público-privada, un amplio conocimiento de la materia que le ha permitido encontrar los puntos de encuentro, que ha ido materializando en numerosos artículos, capítulos de libros y participación en jornadas de especialización. La forma que vamos a hacer es, daremos la palabra a la profesora María José, en primer momento, ¿vale? 25 o 30 minutos, ¿de acuerdo? Luego la palabra a Eduardo, ¿vale? Y la profesora María José, como ustedes saben, pues su intervención va a ser básicamente para ver esto
¿Qué es esto de la colaboración público-privada? ¿Correcto? ¿De qué estamos hablando cuando decimos esto? ¿Y eso qué implicación tiene para que las cooperativas puedan tener o no el tema del suelo en el territorio español? Siendo la palabra a la profesora María José. Pues muchísimas gracias por la presentación, muy amable, por tus amables palabras, muy agradecida. Y yo paso a compartir ahora mismo, vamos a ver si lo consigo, creo que sí que funciona, una breve presentación de lo que considero debe tenerse en cuenta a la hora de desarrollar esta colaboración público-privada en clave cooperativa. No olvidemos que lo que estamos intentando es buscar precisamente ese punto de encuentro. Por eso he considerado importante analizar el por qué interesa hablar fundamentalmente de colaboración público-privada, pero en clave cooperativa, porque interesa hablar sobre todo del cooperativismo para luego ya desarrollar algunos aspectos. Bueno, los técnicos que están hoy aquí nos acompañan, darán su visión personal y su experiencia práctica con los problemas a los que se enfrentan. Entonces, desde el punto de vista de la academia, vamos a intentar también ofrecer algún tipo de solución. Como os decía, he tenido la suerte de participar en la elaboración de la guía Base Viva junto a la profesora Gemma Fajardo y a Fran Merino, y creo que hemos hecho un buen tándem a la hora de desarrollar cada uno de los supuestos. Creíamos que iba a ser una guía, pero una guía de preguntas-respuestas, y acabando siendo pues, un poquito más allá de ser una guía, porque ha sido un poquito más completa de lo que esperábamos en un primer momento y estamos realmente satisfechos con ella. Lo que buscábamos con esa guía era informar, orientar, fundamentalmente, de todas las posibilidades de colaboración entre entidades públicas locales y cooperativas para el desarrollo, para la promoción de viviendas y otras infraestructuras sociales. Fundamentalmente hablamos de residencias, de ambulatorios, de colegios, de centros sociales, y también hablábamos de la gestión de servicios de interés público. Pero siempre se ha analizado desde una doble perspectiva, desde la perspectiva del derecho, tanto del derecho público como del derecho privado. Hemos intentado, cuando hablamos de colaboración público-privada, efectivamente estamos vinculando siempre lo que es derecho privado, mucho de derecho mercantil, también derecho civil, pero también de derecho administrativo, de derecho público. Entonces, claro, la hipótesis de partida de la cual tenemos que salir es que recordemos que la Constitución reconoce precisamente la iniciativa pública en la actividad económica y la posibilidad de reservar por ley al sector público recursos y servicios esenciales. Ese es el punto de partida siempre. Y además deben atender los poderes públicos a la modernización y al desarrollo de todos los sectores económicos del artículo 129.2. Y además los poderes públicos deben fomentar las sociedades cooperativas. Pues claro, ¿por qué quiero destacar? ¿Por qué el sector público debe colaborar con el sector cooperativo? Esta es la primera pregunta que nos debemos responder. Bueno, pues conviene destacar que la colaboración público-privada interesa tanto a las empresas como a las administraciones públicas. En primer lugar, bueno, pues en primero porque a las empresas, a las entidades, ya sean de cualquier tipo, les interesa porque cuentan con un cliente preferente, por el volumen de contratación, por la seguridad en el pago y como contraparte a las administraciones públicas les permite externalizar actividades y garantizar la obtención de ese bien o servicio demandado sin necesidad de tener que asumir ellos todo el riesgo, la gestión directa y en ocasiones también su coste. Según datos ofrecidos por el Parlamento Europeo en el año 2020, los contratos que celebran las autoridades públicas para garantizar la realización de obras y prestación de servicios representan un volumen de transacciones de 2.448 millones de euros. Es decir, la contratación pública es uno de los principales vectores de crecimiento económico, de creación de empleo y de innovación. Los contratos públicos, de hecho, representan en las economías de los Estados miembros un 16% del PIB de la Unión. Es decir, imaginaros la importancia que tiene la contratación pública. Es un agente más y por eso también está sometido, por supuesto, a las reglas de la libre competencia, a las reglas del juego en el mercado, como apuntaba, que durante 5 años tuve la suerte de formar parte de este órgano colegial. Este control que se realiza por parte de las administraciones públicas, que hay que configurar, y las administraciones públicas son un papel clave
en las administraciones para desarrollar ese crecimiento económico, inteligente, sostenible y social. Entonces debemos procurar siempre un uso mucho más racional de los fondos públicos y aplicar la sostenibilidad en esa doble vertiente social y medioambiental. A la administración pública fundamentalmente le interesa que participen entidades de la economía social y en particular cooperativas, porque lo que buscan es tienen un mismo objetivo, y es atender en las mejores condiciones las necesidades de los asociados por parte de las cooperativas, por parte de las comunidades en las que se asientan, y a las administraciones públicas también les interesa ofrecer esos servicios con la mayor parte de la calidad. Es esencial priorizar y delimitar bien todos los objetivos de ambas partes para que puedan andar en una misma línea, en un mismo camino. Las razones que se han dado por las instituciones de la Unión Europea son muy variadas para atender o para aconsejar la colaboración público-cooperativa. Se habla de que existen fines comunes, fines de interés general y comunitario. Esta conjunción de intereses fundamentalmente se aprecia de manera particular en las cooperativas sociales, porque además los usuarios de los servicios de las cooperativas son además, al mismo tiempo son socios, por tanto, la fórmula cooperativa les puede permitir influir sobre la propia empresa, de tomar las decisiones y autogestionar esa entidad para su propio beneficio, para su propia utilidad, la misma entidad que les presta servicio. Pero además, las cooperativas suelen prestar servicios a grupos que muchas veces, en otras ocasiones, no tendrían acceso. Entonces puede ser interesante también, claro, porque a veces no resulta rentable. Un determinado tipo de grupos vulnerables no les resulta rentable a esas empresas que persiguen un beneficio económico. Es el caso, se ofrecen servicios de proximidad, que muchas veces las sociedades de capital, las mercantiles, no están dispuestas a pasar por ese tipo de actividades. También las cooperativas suelen combinar actividades económicas sostenibles con un impacto ya social positivo y ajustando al mismo tiempo bienes y servicios a las necesidades. Además, hablan de crecimiento sostenible, inteligente, de empleo de mayor calidad, que eso es importante, de cohesión social, de innovación social. Y como veis, todos son fines alineados con los objetivos y con las finalidades que deben perseguir siempre todas las administraciones públicas. Entonces, hablamos de que dentro de las cooperativas, claro, son auténticas escuelas democráticas en la toma de decisiones, de participación de los socios, y únicamente pues, es un reflejo de la sociedad y es un reflejo de como ciudadanos cuando participamos también en la toma de decisiones, y podemos conseguir así, podemos evolucionar hacia una sociedad mucho más cohesionada y cuidadosa con el interés público. Desde la Constitución española se promueve el fomento de las cooperativas, también tenemos desde la Ley de Cooperativas estatal y la valenciana, en la Ley de Economía Social también se incorpora de 2011, está contemplada en la Estrategia Española de la Economía Social, también se hace referencia expresa a la misma, en el programa GEN Cooperatives 2 también se incluye, y todos son iniciativas, de hecho se reconoce en la Agenda 2030 también el papel fundamental que tienen las cooperativas para la transición hacia un modelo económico mucho más sostenible. Por tanto, no voy a entrar porque creo que es por todos sabido cuáles son los beneficios y cuáles son las iniciativas, las políticas públicas que existen en este momento. Y simplemente quiero introducir el concepto de cooperativa. Estamos hablando que es un instrumento que permite a personas que son productoras o que son consumidoras unirse para el desarrollo, para satisfacer de manera conjunta todas sus necesidades, ¿vale? Cada persona es un voto, no pueden agrupar demasiada cantidad de votos. Porque sabéis que en las sociedades de capital tanto tienes, tanto vales, aquí no, aquí el principio democrático realmente se cumple. No son inversores, tengámoslo en cuenta también, lo que se han unido es para satisfacer una serie de necesidades comunes, y para ello crean la cooperativa y además participan directamente con la actividad económica. Por supuesto tendrán que aportar capital, por supuesto, pero también se podrá remunerar limitadamente. Puede existir un retorno de diferentes formas,
y lo que es importante, no dará el control, porque el voto es por persona. Además, también podrían existir socios asociados, es decir, socios minoritarios que llamamos de capital en una cooperativa. ¿Qué es lo que buscan normalmente cubrir? Pues cubrir las necesidades, que son tener un empleo estable, acceder a bienes o servicios particulares, ya sea alimentación, ya sea la vivienda, ya sean servicios sociales, de educación, energías renovables, y muchas veces van combinados, combinamos todo este tipo de necesidades. Dar salida a la producción o mejorar en definitiva las condiciones en las que se desarrolla su actividad profesional o empresarial. Tengamos en cuenta que las cooperativas tienen fines mutualistas, fines de interés general, ya digo, alineados con las administraciones públicas, y se pueden calificar como cooperativas no lucrativas y además también como cooperativas de utilidad pública. Hay diferencias, muchas, entre asociaciones y sociedades mercantiles, y las características de las cooperativas son esenciales para tenerlas en cuenta, para alinearse con las administraciones públicas, insisto. ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente las cooperativas reúnen esas condiciones para el desarrollo de actividades económicas con las mismas garantías que otras sociedades de capital, pero además ponen en el centro de sus actuaciones a las personas. Es decir, porque prevalecen los fines comunes, porque prevalecen el interés no lucrativo, los intereses generales, que siempre se comparten con todas las administraciones públicas. Como os decía, tanto instituciones de la Unión Europea como el Gobierno de España o de la Comunidad Valenciana las consideran un vehículo adecuado para la puesta en marcha de proyectos de colaboración público-privada. Y, por tanto, debemos conseguir establecer, para dar respuesta conjunta a los retos de la sociedad actual, esa alianza entre entidades locales y la sociedad civil organizada. ¿Cómo pueden participar? Pues prestando directamente servicios públicos a través de entidades de la economía social o bien a través de la contratación y con la incorporación de cláusulas sociales. Yo siempre me gusta hablar de gestión directa, gestión indirecta, por la propia entidad local, por un organismo autónomo local, por las entidades públicas empresariales, por sociedades mercantiles, o también podemos gestionarlo a través de las diferentes fórmulas admitidas en derecho por la ley, sería la gestión directa, a través de la normativa que incorpora la Ley de Comercio del Sector Público, pero más allá, y la que no incorpora la Ley de Comercio del Sector Público. Es decir, no podemos olvidar todo tipo de contratos o formalización de operaciones con las entidades locales. Es decir, no debemos hablar exclusivamente de concesiones administrativas, vamos mucho más allá. La colaboración público-privada es algo más. Es decir, es todo aquel tipo de contratación que realizamos con las entidades locales desde las administraciones públicas. Entonces, en cuanto a demandantes de bienes y servicios o como promotores, las administraciones públicas se puede establecer o fijar, en la academia diferenciamos, y la propia norma lo diferencia así, entre colaboración institucional y colaboración contractual. La institucional es entre entidades públicas y cooperativas, ya la veremos brevemente, y la posibilidad, la contractual, licitar servicios públicos para el desarrollo de competencias propias de las administraciones públicas. Pero vamos más allá, a través de incentivos fiscales, a través de ayudas, de bonificaciones, etc. Áreas preferentes de colaboración numerosas. Hablamos de creación de empleo, hablamos de promover el emprendimiento, hablamos también de alojamiento, de asistencia de servicios sociales, de comunidades energéticas, o hablamos de una despoblación, hablamos de colaboración o de coordinación de necesidades, y hablamos por eso también de cooperativas integrales, cooperativas que incluyan diferentes actividades para el desarrollo de la actividad y para cubrir las necesidades de sus miembros socios. Desde la perspectiva de colaboración institucional, la posibilidad de cooperativas mixtas, de la promoción por parte de las entidades locales, de la participación en el capital, de creación de cooperativas mixtas participadas por entidades públicas locales, o incluso del mismo modo que se pueden crear sociedades mercantiles mixtas, participadas incluso también por cooperativas y entidades públicas. Es decir, caben diferentes tipos de posibilidades. Hay límites, vosotros los conocéis mejor que nadie, los interventores, los secretarios, los tesoreros, conocéis mejor cuáles son estos límites. No pueden constituir o participar en cooperativas para la gestión directa, sí para la gestión indirecta, el límite de la ley sobre racionalización y sostenibilidad y, por supuesto, el objeto que vayan a desarrollar, son elementos. Aquí ponía, como tenéis en la guía, pues los diferentes tipos de cooperativas
por entidades del sector público local, pero muy rápidamente. Pueden ser socias las administraciones públicas o asociadas a cooperativas valencianas, pueden ser socias también de cooperativas de viviendas, de cooperativas de integración social, de servicios públicos, de comunidades de energía renovable, en cooperativas de segundo grado, asociadas y mixtas. Tenéis aquí todo el elenco con la referencia a lo que nos incorpora a los preceptos de la ley, en la que se admiten las posibilidades de que se puedan crear ese tipo de cooperativas. Y así está incorporado en la reforma del texto de la Ley de Cooperativas Valenciana, que se desarrolla un poquito más la parte de colaboración público-privada que necesitaba de una mejor regulación. Desde la perspectiva contractual, ¿puede cederse suelo o edificaciones públicas para construir viviendas u otras infraestructuras en régimen cooperativo? Sí. Todos conocemos el régimen jurídico y los bienes demaniales, eso sabemos que son inalienables, inembargables, pero puede autorizarse su uso y otorgarse en concesiones directas sobre los mismos a sociedades y cooperativas mixtas, a cooperativas calificadas como entidades no lucrativas o declaradas de utilidad pública, y en otros casos que se destinen a fines de interés social. Los bienes patrimoniales se pueden adjudicar directamente e incluso cederse gratuitamente en los mismos casos y siempre que beneficien a los habitantes. Y luego tenemos esos patrimonios públicos municipales, la de cesión directa, el derecho de superficie fundamentalmente para construir viviendas en protección pública o para actuación de interés social, rehabilitación de viviendas, etc. Y por último también la posibilidad del arrendamiento operativo, es decir, la entidad pública le encarga a una entidad privada el diseño, la construcción y el mantenimiento de una determinada infraestructura y los servicios asociados a la misma. Y a cambio la administración pública ya se compromete a pagar por su disponibilidad, por el equipamiento, el mantenimiento y de los servicios asociados. Bien, ¿qué tipo de contratos podemos utilizar para el fomento de la colaboración público-cooperativa? Bueno, pues sabemos que existen diferentes grados de privatización, bajo grado, intermedio y alto grado, y luego tenemos otros tipos de colaboración pública que es vertical, la diferencia de la norma entre vertical, a través de medios propios no personificados, y la horizontal, a través de la celebración del convenio correspondiente, pero no voy a entrar en el contenido. ¿Es posible utilizar cláusulas sociales y contratos reservados para desarrollar la colaboración público-privada? Estamos estudiando y además hemos incorporado al examen a la presidenta de Cosital para que trabajen en nuestro laboratorio de colaboración público-cooperativa y que nos ayude a identificar los problemas valenciano. Podemos realizar conciertos, podemos realizar convenios, podemos desarrollar asociaciones para la innovación. Debemos ser conscientes de todas las herramientas que nos ofrece la legislación vigente. Y hay algunas peculiaridades ya en los últimos 5 minutos que me quedan. Sí quería hacer referencia breve, no contamos con en algún caso por cuestiones de agenda no han podido venir. El sector financiero, que era tan necesario hoy, porque creo que teníamos todos muchas dudas y muchas preguntas que hacerles, pero de hecho no han podido venir los representantes de la Fundación Banca Ética de Cataluña, que han trabajado y han financiado muchísimas operaciones de estas características, y por cuestiones de agenda ha sido imposible, pero los tenemos en cartera y vamos a seguir desarrollando actividades para que nos enseñen y que nos ayuden a desarrollar todas estas iniciativas en clave local, para que estén con nosotros. Entonces, es fundamental las cuestiones de limitar bien los riesgos y la minimización de esos riesgos en el proyecto. Tradicionalmente, en todos los contratos de colaboración público-privada, lo que llamábamos de financiación estructurada o project finance, que arrancan ya puestos en derecho romano, ya existía colaboración pública romana, público-privada. Bueno, es cierto, es decir, yo tuve que estudiármelo todo y sí que digo, bueno, es que esto no es una invención, esto no es nuevo, esto el derecho romano ya lo reconocía, yo lo admitía. Bien, pues siempre se han trasladado los riesgos a las administraciones públicas. Ya está bien. Y lo conocemos con el desarrollo, por ejemplo, de las concesiones administrativas, por ejemplo, que lo hemos visto todos, las autopistas. ¿Quién asume al final los riesgos y el cobro y las pérdidas? Las administraciones públicas. Entonces, creo que es importante
tener en cuenta y equilibrar. Es decir, cada uno tiene que ser responsable de la parte que le corresponde, es decir, de su parte. Es decir, la financiación, la deuda y el capital, bueno, puede estar constituida, podemos utilizar préstamos ordinarios o sindicados, bonos, participaciones, préstamos participativos, todo tipo de operaciones, y hay que cubrir los riesgos. Muchas veces, una parte importante, la mayor parte de las ocasiones, la parte importante es la propia administración pública. ¿Cómo puede la administración pública ser parte del proyecto? ¿Solo en el capital o también puede prestar avales, también puede ofrecer financiación en buenas condiciones? Bueno, pues hay que analizar cada caso concreto y facilitar, porque la legislación sí que nos lo permite. Entonces, muchas veces simplemente es necesario contemplarlo, por ejemplo, en los pliegos de condiciones, la posibilidad de que no solo, por supuesto, hay que crear una serie de fondos por parte de los socios, sino que además facilitar la posibilidad de que sea la administración pública la que pueda ofrecer también algún tipo de garantía, pero que se contemple. Si no se contempla, es muy difícil que se puedan incorporar. Entonces, algunos elementos clave a la hora de desarrollar este tipo de la financiación y las garantías de las administraciones públicas. Por supuesto, la posibilidad de dejar claro la hipoteca de derecho de superficie. Establecerle como causa de resolución del derecho de superficie impago de cuotas hipotecarias, incluso que la titular del suelo se pueda subrogar en obligaciones derivadas del préstamo o bien que pueda proceder a su cancelación, que las administraciones públicas puedan ceder o financiar la adquisición de suelo y la construcción de las viviendas, incluso la posibilidad de que controlara el ingreso de los miembros, que la participación se limite a ayudas directas o aportaciones iniciales de los socios, por ejemplo, por eficiencia energética, o pueda otorgar beneficios en forma de incentivos fiscales, de garantías bancarias, de asesoramiento técnico, es esencial también en estos casos. La posibilidad de que lograr una línea de garantías de la operación, por ejemplo, a través del IBF, que si os suena, de la posibilidad de que utilicemos las herramientas con que contamos en nuestra comunidad. Tenemos un fondo, tenemos Fininval, a través del cual se pueden articular estas operaciones para dar en garantía o para prestar avales a este tipo de operaciones, o la posibilidad de recompra de viviendas en caso de impago por parte de la cooperativa, pero todas esas cuestiones deberían incluirse siempre en los pliegos de condiciones y hay que unificarlos, hay que trabajar en unos pliegos de condiciones junto a quienes más saben de ello, que son los interventores, los secretarios de los ayuntamientos, que son los expertos en esta materia. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos legales que favorecen la colaboración público-cooperativa? Por supuesto, medidas fiscales, los incentivos, que bueno, todos los conocemos también, las ayudas y las subvenciones nos ayudan también, es decir, las entidades de la economía social, las cooperativas pueden ser beneficiarias de la actividad municipal de subvención, por supuesto, y existen numerosas iniciativas, aprovechémoslas para incorporar socios trabajadores, para realizar inversiones, para asistencia técnica, para formación, difusión y fomento. La Consejería de Economía, a través de la Dirección General de Cooperativismo y Emprendimiento y Cooperativismo, tiene unas líneas de ayudas que pueden también ser utilizadas, hay que aprovecharlas. Bien. Contamos con bonos sociales, con líneas ICO, las líneas del Instituto Valenciano de Finanzas en particular, vamos a ver si conseguimos habilitar estas opciones de financiación. Hay el Banco Europeo de Inversiones, hay numerosas posibilidades que nos permitan desarrollar. ¿Cuál es la conclusión? Que la colaboración público-cooperativa en el ámbito local sí que es posible, pero con voluntad política. Y aquí es esencial que todos, y a través de BAS, yo creo que con Base Viva lo vamos a conseguir, que sea eso, un foro de investigación y acción, un foro de encuentro para todas las patas, a todos los pilares esenciales para el desarrollo de estas iniciativas. Así que sin más, espero haberme ajustado los tiempos y ha quedado a vuestra disposición para lo que quisiera. Muchas gracias, María José. Muchas gracias, María José, por tu intervención. Y bien, pues pasamos al siguiente ponente, a don Eduardo Balaguer Pallás, ¿vale? Bienvenido nuevamente. ¿Vale? Gracias. Él es miembro de Ecosital Valencia, es vicesecretario del Ayuntamiento de Xàtiva, ¿correcto? Bien. Es licenciado en Derecho, máster universitario en Liderazgo y Dirección Pública,
máster universitario en funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, especialidad en funciones reservadas de secretaría, diploma superior de dirección público local. Secretario categoría de entrada y secretario interventor desde 1989, en distintos ayuntamientos, mancomunidades y consorcios valencianos, actualmente vicesecretario del Ayuntamiento de Xàtiva y jefe del Departamento de Coordinación Jurídica, Defensa en Juicio, Responsabilidad Patrimonial y Transparencia, abogado no ejerciente, perito colaborador en la Administración de Justicia por Cosital Valencia. Autor y coautor de más de 30 libros, artículos doctrinales y de opinión relacionados con el derecho administrativo local. Docente en diversos másters en distintas universidades, así como en el Instituto Nacional de Administración Local, y director de trabajos final de máster en materias como urbanismo y el patrimonio, entre otras. Cerca de 350 ponencias, 351 con esta, impartidas sobre derecho administrativo local con cursos organizados por todo tipo de administraciones, colegios profesionales, institutos públicos, sindicatos, etcétera, así como congresos, encuentros, jornadas, foros, etcétera. Autor del programa para la sostenibilidad y calidad de vida del municipio de Xàtiva, 2006, y del trabajo Nuevas formas de gestión de los patrimonios públicos del suelo. Premios nacionales de urbanismo 2006, entre más de una decena de proyectos de mejora. La ponencia sobre la que nos va a hablar, algunos de los aspectos, el resto los desarrollarás tú, ¿verdad? Nos va a hablar del tema de lo que es la materia del tema de qué estamos hablando cuando ponemos colaboración público-cooperativa con el municipio. La competencia, el segundo punto sería la competencia, enclajes legislativos estatales y autonómicos que otorguen al municipio competencia propia en la materia, en casos contrarios tramitación de una impropia. El negocio jurídico de la base convencional, el convenio, tan importante en todo esto, regulación general, notas características, pues los límites, procedimientos, regulaciones especiales, que es lo que también está hablando la profesora María José. Y bueno, y de lo que siga desarrollando, que tiene muchos. Pues le damos la palabra a don Eduardo. Muchísimas gracias por la presentación. Me sumo, por razones de eficacia en la administración del tiempo, a los agradecimientos que mi compañero y vicepresidente primero de Cosital ha hecho, a los organismos convocantes y a las personas asistentes por dedicar su tiempo a este asunto sin duda de gran interés para la comunidad. Quiero empezar a modo de epíteto, y quiero empezar a modo de epíteto poniendo de manifiesto que creo que nos encontramos ante un evidente caso de desensamblaje. Es decir, el acceso a la vivienda y las dificultades que el acceso a la vivienda entrañan es un problema que respecto al cual no se genera ninguna duda en el imaginario social. Es, por tanto, un problema latente y un problema de manifiesto. No es menos cierto que existen imperfecciones del derecho a modo de lagunas, a modo de antinomias o a modo de desregulación que hacen que lo que constituye un desideratum para los ciudadanos y para la propia administración no se convierta en políticas públicas materializables. Y se habla de la figura del facilitador, es decir, que aquellos resortes, especialmente de los poderes públicos, encargados de controlar la legalidad en el ejercicio de las políticas públicas, se conciernan, se mentalicen con el problema y faciliten una salida. Sin embargo, el facilitador, en el foro que nos ocupa, no puede ser o no se pretende que sea otro más que el secretario, el interventor, el tesorero. Y en ese sentido, como sociedad, deberíamos reflexionar si tal vez no hemos denigrado la figura del facilitador. Si tal vez entre todos no hemos convertido al
a lo que ahora queremos que sea facilitador en un verdadero elemento reactivo. Si entre las malas prácticas de los poderes públicos, la corrupción, los intereses leoninos de los mercados, los empresarios, ciudadanos con una bipolaridad que en ocasiones quieren que las cosas fluyan y en otras que sean reactivos, no hemos convertido a ese que ahora queremos que sea el facilitador, no lo hemos convertido en un verdadero reactor. Como consecuencia de lo que acabo de decir, como primera premisa, reflexionemos sobre lo que todos como sociedad hemos hecho. Y por tanto, el desensamblaje es, queremos hacer algo y nos encontramos con dificultades para llevarlo a término porque el derecho no son las matemáticas. Segunda cuestión, mi intervención tendrá obviamente una mirada estrábica. Una mirada estrábica, puesto que con uno de mis ojos tengo que mirar al colectivo de secretarios, interventores y tesoreros al que pertenezco, cuyas funciones son las que son, y por otra tengo que mirar a los ciudadanos integrados o en posición de integrarse en cooperativas que no solo desean, sino que necesitan que esto, que como he dicho anteriormente, es una necesidad latente, se constituya en realidad. Desde luego, lo que no podemos, bajo mi modesto punto de vista, es fiar lo que queremos hacer solo a principios generales del derecho, porque el colectivo al que represento no funciona exclusivamente por principios generales del derecho, sino que cuando da su visé al fiscalizar, al controlar, al asesorar, necesita certezas jurídicas. Es decir, hacen falta normas imperativas y no tanto principios generales. Importantes, pero como fuente del derecho en el sitio que les corresponde. Y desde luego lo que no podemos hacer tampoco, y en ese sentido conviene que nuestro colectivo interiorice esta afirmación, es pertrecharnos en una imposibilidad legal, o mejor dicho, en una supuesta imposibilidad legal, que tal vez no solo no sea tal, sino que además es lo contrario. Existen mandatos claros e imperativos, como he dicho, existe un claro ministerio de la ley que nos conduce a posibilitar que determinadas políticas en relación con el cooperativismo de vivienda sean una realidad. Así que, dicho lo cual, señor Estado, señora Generalitat Valenciana, señor Congreso, señores Corts, manos a la obra, legislen y creen certezas. Dicho lo cual, cuando hablamos de colaborar, ¿de qué estamos hablando? Bueno, según el diccionario, estamos hablando de trabajar conjuntamente con otras personas en una tarea común, en especial cuando se hace como ayuda o de forma desinteresada. Esa es la definición de colaborar. Pero colaborar está presente en el régimen jurídico del sector público, pues en principio como derecho positivo, entendido solo en la relación interadministrativa. Lo mismo ocurre en el régimen local, estatal, básico, en el autonómico o en el reglamento de bienes o en la legislación sobre patrimonio. Por tanto, para poder cooperar, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que buscar anclajes. ¿Dónde tenemos esos anclajes? El primer anclaje para la colaboración público-privada, tacho-privada cooperativa, lo vamos a encontrar en el principio general de participación que invoca el artículo 9.2 de la Constitución Española en relación con el 48. Por resumir, porque no puede ser de otra manera, por razón de tiempo, más que me pronuncie de forma precipitada, existe el derecho constitucional a participar en la gestión, existe la obligación constitucional de los poderes públicos de promover condiciones para la participación, no solo en materias de juventud o desarrollo político, sino también social, económico y cultural. Ítem más, artículo 18, Ley de Bases de Régimen Local. Es un derecho del vecino el participar en la gestión municipal cuando la colaboración con carácter voluntario le sea interesada por los órganos de gobierno y administración municipal. Ítem número 3, artículo 47 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Existe, sin citar expresamente como tal colaboración, pero la posibilidad de vehicular mediante convenios acuerdos público-privados con un fin común que no constituyan un contrato.
Anclaje número 3, los propios principios generales de actuación de las administraciones públicas, insitos en el artículo 3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Principios como el de servicio efectivo orientado a los ciudadanos, proximidad a los ciudadanos, participación en la actuación administrativa, responsabilidad de la gestión pública, eficacia en el cumplimiento de objetivos, economía, suficiencia, actuación y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. Principios generales que no obstante están subordinados al de legalidad. Por eso hago especial énfasis en la necesidad de que existan normas de derecho positivo y con vocación imperativa, porque todos los principios están subordinados a un principio superior que es el de legalidad. Bien, para centrar concretamente la cooperación público-cooperativa, necesitamos analizar qué es la cooperativa. Yo soy la persona menos cualificada en este foro para hablar de cooperativismo, es decir, la profesora Bañó es una persona experta y dentro de lo que es el asociacionismo tenemos gente infinitamente más granada que yo para hablar de estas cuestiones. Pero sí me interesa, al dirigirme a mis compañeros, que concretemos de qué estamos hablando cuando hablamos de cooperativas, o al menos que lo concretemos para establecer un escenario lo suficientemente razonable para empezar a hablar de colaboración. Bueno, si vamos a Alianza Cooperativa Internacional, la definición que hace de cooperativas habla de que cooperativas son empresas centradas en las personas que pertenecen a miembros, pero el secretario, el interventor, el tesorero que vea la definición, verá cooperativa es empresa. Segunda cuestión, si vamos a la ley estatal, que sabemos que en el ámbito autonómico de las cooperativas estrictamente valencianas está subordinada o en el orden de operación va detrás del texto refundido de la ley valenciana, pero nos dice el artículo 1 de la ley 27/1999 de cooperativas, nos dice, la cooperativa es una sociedad constituida por personas que se asocian en régimen de libre adhesión y baja voluntaria para la realización de actividades empresariales. Segundo problema. Bueno, ya si descendemos al ámbito autonómico, que por otra parte es el de aplicación directa, vemos que el artículo 2 del decreto legislativo 2/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de cooperativas de la Comunidad Valenciana, define legalmente las cooperativas y lo hace sobre la siguiente postulado. La cooperativa es la agrupación voluntaria de personas físicas y en las condiciones de la ley jurídicas al servicio de personas socias mediante la explotación de una empresa colectiva, con lo cual ya no estamos hablando tanto de una empresa y de una actividad propiamente empresarial, sino que estamos hablando de una agrupación voluntaria que puede tener que tiene como objeto la explotación de una empresa colectiva, pero el concepto empresa puede no tener, y de hecho no lo tiene, una vocación mercantil, sino empresa entendido como cometido. Por lo tanto, considero que la legislación valenciana está estableciendo un punto de partida esencial en orden a la colaboración, que es la desvinculación del cooperativismo con el concepto que al menos en el imaginario de los legos en la materia podíamos tener una concepción, insisto, mercantil. Bien, muy importante a estos efectos constituye el párrafo 3º del artículo 2 de la cita del texto refundido de la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, cuando dice que a los efectos de esta ley se entiende por actividad cooperativizada la constituida por el conjunto de prestaciones y servicios que, sin mediar ánimo de lucro, esta es la clave, sin mediar ánimo de lucro, realiza la cooperativa con las personas socias en cumplimiento del fin cooperativo. Es un tema controvertido si las cooperativas son o no entidades sin ánimo de lucro. Evidentemente, ni es el foro ni hay tiempo para abordarlo. Pero entiendo que constituye uno de los bastiones fundamentales a partir del cual cimentar esa colaboración público-privada. Porque la utilización de instrumentos jurídicos de base netamente colaborativa u otros, el soslayar la concurrencia competitiva o el ir a adjudicaciones directas, el facilitar patrimonialmente concesiones, cuando hablo de concesiones incluyo transmisiones, donaciones, por la vía netamente lucrativa o tener que ir a negocios jurídicos onerosos, deviene fundamentalmente, esencialmente, del carácter de ánimo lucrativo o no que tengan las cooperativas. Y esa es una cuestión que no puede quedar al albur de la interpretación que haga cada uno de los 540 o 60 secretarios de los 540 o 60 municipios que alberga la Comunidad Valenciana, sino que esto tenía que estar negro sobre blanco en el derecho positivo.
Es decir, si lo que queremos es que esa actitud concernida se lleve a la práctica, necesitamos certezas. Y eso pasa porque el derecho positivo introduzca, para empezar, esta cuestión, que las cooperativas o bien son entes sin finalidad lucrativa o directamente no entre en la naturaleza, el carácter y la orientación de las cooperativas y establezca que los negocios jurídicos X, H, Y y J pueden llevarse a término con entidades sin finalidad lucrativa o cooperativas. Con lo cual teníamos claro esta cuestión, que por otra parte, si me da tiempo, veremos que está hoy ya plenamente residenciada en el artículo 105 del TR Lotrup, el texto refundido de la ley urbanística valenciana, que favorece la adjudicación directa de suelos a cooperativas, porque las pone al mismo nivel que las entidades sin finalidad lucrativa. En este sentido, también me interesa destacar que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, concretamente de 3 de enero del 2008, entiende que las cooperativas de viviendas pueden tener socios, personas jurídicas, lo cual también generó su controversia, interesadas en bienes que no sean, lógicamente, exclusivamente el acceso a la vivienda, sino que, como el artículo 91 de la Ley de Cooperativas habla de cooperativas de viviendas y cooperativas de despachos y locales, podrán personas jurídicas integrarse en cooperativas siempre que su vocación sea adquirir esos despachos o esos locales, no viviendas. Pero lo importante verdaderamente aquí es que el TSJ dice, pero en este caso no deben tener ánimo de lucro mercantil, ergo, a contrario sensu, cabe entender que la vocación de las personas que integran una cooperativa y por consecuencia la propia cooperativa no tiene ánimo de lucro mercantil. Esto, si se interioriza, facilita muchísimo la cuestión. A partir de aquí, ¿qué mandatos concretos tenemos como ayuntamientos? ¿Cómo voy de tiempo? ¿Voy bien? Perfecto. Que tengo mucho que decir y poco tiempo. ¿Qué anclajes legislativos tenemos el municipio para emprender la colaboración cooperativa con cooperativas de vivienda? Pues en primer lugar tenemos el artículo 47 de la Constitución española, que tiene distintos mandatos y todos ellos de vital importancia. El reconocimiento del derecho a la vivienda digna y adecuada de todos los españoles. Pero más allá de eso, para su consecución, el mandato dirigido, orientado a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias para hacer efectivo ese derecho. Y evidentemente una condición necesaria puede ser la facilitación de suelos, de tal, a cooperativas. ¿Y qué otro mandato recibe el poder público de la Carta Magna? El mandato de regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés público para impedir la especulación. Otro de los mandatos que son susceptibles de ser conseguidos por medio de promotores, autopromotores. Artículo 25.2 de la Ley de Bases de Régimen Local. Bien, importantísimo por cuanto que la administración, de esto hablaré a renglón seguido, no puede actuar si no tiene una competencia. Y en el particular de la administración local, tras la reforma de la LERSAL y tras la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia que ha devenido del Tribunal Supremo sobre el concepto de autonomía local, que la Carta Europea establece en términos grandilocuentes y que el ordenamiento jurídico español y los órganos de interpretación lo han regulado. En concreción, la administración local no puede ejercer su autonomía si no tiene competencia propia. Bien, competencia propia, competencia delegada, y si no tiene propia o delegada, pues competencias distintas de las propias o de las delegadas, con los condicionamientos y requisitos a los que seguidamente me referiré. Pero tenemos la fortuna de que el artículo 25.2, apartado A de la Ley de Bases de Régimen Local, que es la ley básica, establece que el municipio tiene competencia en materia de vivienda de protección pública. Tiene competencia para la promoción y gestión de vivienda de promoción pública. Su concordante en la legislación autonómica valenciana, que es el artículo 33.3, letra D, de la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana,
amplía el espectro, no solo vivienda de protección pública, sino promoción y gestión de viviendas sin apellidos, con lo cual no solo estamos hablando de vivienda protegida, sino de vivienda libre. Si seguimos el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que es la Ley Urbanística Básica Estatal, artículos 51 y 52, sin hacer una... no es el marco, sí que la hace indirectamente mediante el Instituto del Patrimonio Municipal del Suelo. Es un patrimonio que se adquiere por la gestión urbanística, que tiene una vocación finalista y que esa vocación finalista es regular el mercado del suelo y facilitar el acceso a la vivienda, a lo que se añaden pues, mecanismos como el derecho de superficie, como instituto también, que en el derecho administrativo está neta e íntimamente ligado al acceso a la vivienda. Y lo mismo ocurre con la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, la precitada RLOTUP, cuyo artículo 105, que recomiendo a todos mis compañeros y compañeras que lo interioricen, y también a los propios interesados, operadores, digamos, privados, en el sentido de que es precisamente el que establece por primera vez, negro sobre blanco, esa colaboración concreta de administración actuante, léase municipio, con cooperativas, con nombres y apellidos, cooperativas de viviendas. Bien, con todo esto, lo que tenemos es que podrían existir dudas sobre si la facilitación de vivienda es solo protegida, aunque en mi opinión es tanto al albur de lo que establece el artículo 33 de la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, como al albur del ámbito objetivo del patrimonio municipal del suelo en su vocación de regular el precio del suelo, invitan a considerar que la competencia que tiene el municipio en la materia no se circunscribe a vivienda protegida, sino a promover, facilitar la vivienda en general, lo que incluiría también vivienda libre. Pero si en cualquier caso hubiese dudas y la competencia no se entiende como propia para la vivienda libre, habría que acudir al artículo 7.4 de la Ley de Régimen Local, que implica lo que se llama ejercicio de competencias impropias, que implica pedir permiso, someterte a la tutela de la Generalitat Valenciana para que por una parte ponga de manifiesto que en la iniciativa en cuestión no existe duplicidad y por otra parte que no se alteran los parámetros de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera con un determinado negocio. A partir de ahí, ¿qué tenemos que tener en cuenta en los negocios de base convencional, en los convenios que puedan suscribirse entre cooperativas y ayuntamientos? Por una parte, tenemos que acudir a los límites de la colaboración que establece el artículo 47 de la Ley de Régimen Jurídico, es decir, no se puede someter a convenio de colaboración prestaciones propias ni de los contratos ni de las subvenciones públicas, porque no es un convenio tal cual, a pesar de que determinados contratos y determinadas subvenciones directas puedan ser vehiculizadas a través de convenios. Pero la colaboración como tal no tiene que contener ni el uno ni el otro. Luego, el convenio necesita de una serie de requisitos de validez y de eficacia que establece el artículo 48. Es decir, primero debe seguir el procedimiento legalmente establecido, con transparencia, es decir, sujeto a la control, a la fiscalización, etcétera, etcétera. Debe mejorar, esto es muy importante, la eficiencia de la gestión pública. No es un mero desiderativo. Y por tanto, ¿cómo se tiene que mejorar? Mediante la utilización conjunta de medios y servicios públicos que coadyuven o contribuyan a la realización de actividades de utilidad pública, así como cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Y todo esto debe quedar de manifiesto en una memoria previa. También es importante tener claro que el convenio parte del principio general del artículo 1255 de libertad de pactos, el artículo 1255 del Código Civil. Por tanto, el convenio, dicho en Román Paladín, puede albergar cualquier cosa, que no sea, eso sí, contraria a la ley, a la moral o al orden público. Sin embargo, la fiesta no es completa porque evidentemente hay una sujeción al principio de legalidad, es decir, esa libertad de pacto está sujeta a lo que digan las leyes. En cuanto al principio de legalidad, hay una gran disquisición doctrinal sobre si en el ámbito local, el derecho administrativo local, hay una sujeción al principio de vinculación positiva o el principio de vinculación negativa. Eso, para que me entiendan ustedes, significa, ¿se puede hacer todo lo que no está prohibido o solo se puede hacer lo que está permitido?
Esa es la gran disquisición. Hoy en día hay una doctrina que arranca con firmeza de la sentencia del Tribunal Supremo del 7 de octubre del 2009 y que se ha venido arrastrando hasta nuestros días, sostiene que, salvo en materias donde hay reserva de ley, hay un principio de vinculación negativa, es decir, se podría hacer todo lo que no está prohibido. Esto es una buena noticia. En cuanto a, bien, si avanzamos un poquitín, los rasgos del convenio, de un convenio, cualquier cosa no es un convenio, es que tiene que, aunque haya presupuesto económico, no tiene que tener un carácter oneroso. No tiene que tener un carácter oneroso. No hay una prestación contra prestación para ganar algo, aunque pueda tener contenido económico. La finalidad del convenio es el logro de un fin público. Eso tiene que quedar perseguido por ambas partes y tiene que quedar de manifiesto. La pretensión en este sentido de las partes es conseguir de manera conjunta un logro que tiene principalmente una finalidad de interés público y un bien colectivo. Creo que se da claramente en este caso. Y en el caso de que se obtuviera alguna ventaja de colaboración, no sería dominante en la relación. Luego tiene que haber una posición de igualdad entre las partes, a diferencia de la contratación administrativa, donde hay una posición preponderante, con facultades exorbitantes de la administración. En el convenio las partes tienen que ser iguales. Y por último, las características del sujeto privado que convenia con la administración. No puede ser cualquiera, sino que tiene que tener, el convenio se firma con alguien por razones intuiti personae, por razón de la persona. Singularidades que lo hacen acreedor. Cooperativa de viviendas parece que tiene condiciones intuiti personae, a diferencia de una empresa. Dentro de lo que es el convenio hay una especialidad que son los convenios urbanísticos. No me puedo alargar, pero los convenios urbanísticos es importante tener presente que se tratan de verdaderos eufemismos, porque el convenio urbanístico tiene asentado la doctrina del Tribunal Constitucional y, en fin, que del Tribunal Supremo, quiero decir, perdón, la doctrina jurisprudencial tiene establecido que se trata de un verdadero contrato administrativo especial, con lo cual, aunque le llamemos convenio, si es un convenio de gestión para la materialización de las previsiones del planeamiento urbanístico, tendremos que ir a los principios generales del contrato administrativo especial, es decir, primero la regulación especial urbanística, segundo la regulación general de la materia que se trate, si es suelo, pues patrimonio, si es contratación pública, y en última instancia iríamos a los principios generales del Código Civil. Esto es muy importante y nos lleva necesariamente al artículo 105. Nos lleva necesariamente al artículo 105 y me veo obligado a ir a él porque es la clave de la cuestión. Es decir, el artículo 105 del texto refundido de la Ley de Régimen Local nos dice que el patrimonio municipal del suelo, esos solares, esas parcelas solares que el ayuntamiento adquiere de forma gratuita ya urbanizada por mor de la gestión urbanística, puede ser objeto de enajenación, constitución de derechos de superficie, arrendamiento u otro negocio jurídico que esté previsto en la Ley de Patrimonio. Concretamente nos dice que será preferente alquilarlo a enajenarlo. Y si hay que enajenarlo, mejor el derecho de superficie a la venta o donación. Bien. En cuanto al arrendamiento o alquiler o el derecho de superficie, no hay ningún privilegio, la transmisión de dominio, no hay ningún privilegio apreciable en favor de las cooperativas de vivienda. ¿Dónde vemos la posibilidad de tener una situación singularizada? En primer lugar, el apartado 4 del artículo 105 nos dice que el patrimonio municipal del suelo se podrá vender directamente, siempre que se venda por un precio no inferior al valor de esos terrenos, a una serie de entidades entre las que se encuentran las cooperativas, de vivienda. O sea que existe la posibilidad de venta directa. Posteriormente existe también la posibilidad de adjudicación directa de derecho de superficie a cooperativas de vivienda. Sin embargo, no hay ninguna referencia ni en relación con el alquiler ni en relación con la cesión gratuita, es decir, la donación de suelo. Eso nos conduce inexorablemente, si no se modifica la ley, a la regulación general. La regulación general está presente en los siguientes artículos. En primer lugar, en cuanto a la donación, al artículo 109.2
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, que permiten, como la profesora Bañó, ha dicho anteriormente, se permite ceder a instituciones privadas de interés público sin ánimo de lucro, cuya finalidad redunde en beneficio de la comunidad, del municipio. De ahí la importancia de mi apostilla inicial del carácter lucrativo, no de las cooperativas. Bastaba con que se modificara el reglamento de bienes, donde dice sin ánimo de lucro, diga sin ánimo de lucro o cooperativas. O bien se produzca un desarrollo autonómico vía ley del régimen local de la Comunidad Valenciana y se establezca la posibilidad de donar también suelo a las cooperativas. De momento, sin ánimo de lucro nos genera una cierta incerteza. La otra posibilidad que tenemos es la de permutar suelo. Permutar suelo. El artículo 102 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales permite la posibilidad de permutar suelo, si bien es cierto que el propio precepto habla de que cuando se acredite en el expediente la necesidad de la permuta. Ojo, porque la sentencia del 5 de febrero del 2008 del Tribunal Supremo distingue entre necesidad y oportunidad. No basta con oportunidad, sino que tiene que ser necesario. Bien, otros mecanismos de que disponemos. Bueno, otro elemento importante del cual podría privilegiarse una cooperativa sería la concesión de manial. La concesión de manial, a diferencia de... es predicable, a diferencia de los otros negocios jurídicos que he citado, que son predicables de bienes patrimoniales o de propios, que son los que adquiere cualquier persona física. La concesión de manial constituiría la posibilidad de adjudicar hasta 75 años el uso de bienes demaniales para la construcción de viviendas, construcción y disfrute de viviendas protegidas. El artículo 137.4 de la Ley de Patrimonio, que pasa a ser básico por la llamada que le hace el artículo 93.1 de la propia ley, y por tanto de aplicación directa al municipio, permite la adjudicación de concesiones demaniales a entidades sin ánimo de lucro. Volvemos un poco al sin ánimo de lucro de las cooperativas. Y bien, por razones, como he venido reiterando, de operativas, me resulta complicado hacer una exposición más prolija y más detallada de determinados aspectos, pero concluiría diciendo que, a mi modo de ver, existe un marco claramente definido en la ley que habilita, cuando no compele a la administración local a que facilite el acceso a la vivienda, que en ese marco se cita expresamente a las cooperativas de viviendas valencianas para tener un tratamiento singular, y que existe un campo vastísimo, amplísimo de actuación que ahora mismo está cimentado en postulados no del todo sólidos y para cuyo fortalecimiento sería determinante que los poderes públicos se concernieran en la necesidad de legislar en claro, disipando cualquier duda y allanando el camino para hacer efectivo lo que he dicho anteriormente, que es una necesidad latente y palmaria. Muy bien, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Bien, te has ceñido muy bien al tiempo. Sois muy disciplinados y ordenados. Me encanta la música. Bien, así podemos dar paso también a los que estáis... ¿Se me escucha? ¿Sí? A los que estáis de forma telemática y los que estáis aquí presentes, podéis hacer las cuestiones que consideréis, ¿de acuerdo? Podéis... Les vamos a dar, levanten la mano y que pueden hablar directamente. ¿Sí? Pues... Sí, efectivamente, a las personas que estáis desde vuestros ordenadores en casa, podéis levantar vuestra mano y darle permiso para que podáis intervenir a la persona que se encuentra. Vale, pues, si os parece, ha empezado Vicente Diego, si ha levantado la mano, presidente. Moltes gràcies, Maria José. Eduardo. El que heu dit me queda prou clar que si n'hi ha voluntat política i en la conclusió que has dit sí que podem entrar les cooperatives de vivendes conjuntament amb els ajuntaments per fer cessió de sòl per vivenda protegida, que és el que normalment fem les cooperatives. És així, no? Bueno,
com està la professora Banyó... Disculpat. No, pues jo li conteste, president. A veure, la meva opinió és que sí en condicionants. És dir, la voluntat política no remou la imperfecció de l'actual marc legislatiu. Per tant, categòricament el que n'hi ha que fer és millorar el marc legislatiu. La cooperativa pot entrar ara en un ajuntament a que l'Ajuntament li adjudique directament sol en règim de propietat o li adjudique directament sol en règim d'aprofitament urbanístic o dret de superfície. Però a canvi d'un preu, no gratis. El concepte li cedisca jo l'entenc com li dona. Li transmitisca, això avui està negre sobre blanc en la llei i això avui no necessita més que de voluntat política. Gràcies. No sé si alguien quiere preguntar. Yo luego. Sí. Bueno, nosaltres som de la cooperativa Resistir i en particular som, diguem, el de segon, perquè la cooperativa Resistir no solamente varios proyectos de marcha. Os pareix realment interessant el que han parlat. Per a nosaltres és molt il·lusionant, no? Per dir-ho d'alguna manera. Perquè ja portem diversos anys en relació amb l'Ajuntament. Hem parlat en alcaldia, urbanisme, serveis socials, distinta. La posició favorable, no? Tiro endavant, tal i qual. Ahí teniu una llista de solars municipals. Mireu, nosaltres ja hem seleccionat un en principi, que ens agradaria i tal, i estem en aquest moment. Però fa un any, aproximadament, se dirigiren, després de parlar un parell de voltes en un parell de reunions con l'alcalde, ens va suggerir que preguntaren d'alguna manera a la secretaria de l'Ajuntament. I se dirigiren indirectament, a través de l'alcaldia, se dirigiren sobre la possibilitat de que l'Ajuntament avalara el projecte. Una pregunta, per dir-ho així. I la resposta que ens va arribar indirectament de la secretaria de l'Ajuntament és que l'Ajuntament no té entre les seues funcions, i cita quasi paraules textuals, no té entre les seues funcions construir vivendes. I que, més en particular, si hagués d'arribar una proposta en aquest sentit que nosaltres apuntàvem, d'una manera no molt concreta, la denegaria. Donaria la seva opinió contrària. Però clar, per a nosaltres va ser una sorpresa, la decepció molt gran, perquè l'Ajuntament ha cedit el sòl per a fer diverses escoles privades i ha cedit sòl per a fer una església. Nosaltres pensàvem que un projecte com el nostre, que és una cooperativa sense ànim de lucre, que està en els estatuts, pensaven que seria ben acollit per part de... Doncs, el que sí que veig la necessitat d'aquest treball d'explicació, de difusió d'aquestes normatives, d'aquesta legislació i també per la nostra part el que se comprometem a fer aquest treball, no sé si educatiu, però sí que se veja per part dels ajuntaments, dels funcionaris, que hi ha una demanda social. O sigui que això no és que a algú se li ha ocorrit una cosa i se vol aprofitar de l'Ajuntament. Per tot pressuposat, sabem que hi ha uns cànons, sabem que tindrem que pagar el que ens corresponga, però esperem que ja estigui efectivament aquesta situació, que jo no sé si és general per part dels funcionaris municipals, espero que no, però que esperem que amb el treball de tots vostès això. Molt bé, moltes gràcies.
Jorge. Vamos a ver. Yo creo que el compañero Eduardo lo ha expuesto clarísima y perfectamente. Creo que es un error focalizar en los funcionarios de los ayuntamientos el problema. Los funcionarios del ayuntamiento no son el problema, es al contrario. Los funcionarios del ayuntamiento manifestamos la voluntad de hacer las cosas de conformidad con la legislación. De hecho, la intervención del compañero Eduardo Balaguer, extraordinaria intervención, lo ha sido en ese sentido. Lo que ocurre es que partimos de la premisa, que también ha dicho Eduardo, y creo que la profesora María José Baño también, de dos cuestiones. Una, la primera cuestión es una voluntad política. Segunda, los ayuntamientos necesitamos los instrumentos jurídicos y económicos claros para hacer eso, para evitar, y esa es la posición un poco del colectivo, para evitar que existan interpretaciones de ese estilo, del estilo que no queremos nadie, ninguno. Yo creo que ninguna entidad, no solo de los ayuntamientos, sino de las otras entidades que participan, como es la propia Generalitat o FECOBI, no queremos que en un ayuntamiento sea posible y en el ayuntamiento de al lado no sea posible. Eso se tiene que evitar. Pero evitar eso, si me permiten, no consiste en intentar convencer al compañero o compañera de que eso sea viable, porque los instrumentos, los he dicho Eduardo, los hemos facilitado, nosotros mismos les facilitamos los instrumentos, pero evidentemente existe como en términos académicos, libertad de cátedra, y evidentemente no podemos convencer a las personas de una cosa u otra. Lo que sí podemos exigir a las administraciones competentes que nos den un marco jurídico económico claro, que no quepa lugar a dudas, para evitar precisamente posicionamientos como el que está comentando usted. Le tengo que decir que conozco personalmente, lógicamente, al secretario del Ayuntamiento de Sagunto, y es una persona muy formada y muy pro a actividades y pro clive a las actuaciones que se le planteen. Pero, sin duda alguna, hemos convenido, por lo menos de lo que se ha expuesto en esta mesa, que nos hacen falta más instrumentos que nos clarifiquen este sistema de gestión y esa colaboración jurídico-privada o jurídico-público-privada, específicamente en el ámbito de las cooperativas, que tengamos instrumentos claros y que no estemos aquí pendientes de si yo digo una cosa, si yo creo que sí, el compañero de al lado dice que no, el otro de más allá dice que no lo sabe y el cuarto dice que ya veremos. Esa situación de inseguridad, que no es más que una inseguridad jurídica, tiene que terminar. Y ahí está, y me consta por las conversaciones que he tenido con la consellería y con la consellería que organiza esta jornada, es que estamos en ello, están en ello, y creo que eso es positivo. Yo creo que pronto veremos resultados en este sentido, pero creo que no es una sana posición o un sano planteamiento focalizar en que el problema está en el secretario o secretaria, el interventor o interventora que no quiere. Esa no es la cuestión. La cuestión está en que no pueda decir que no quiere. La cuestión está en que tengamos los instrumentos suficientemente claros. Y no solamente jurídicos. Luego hablaremos también económicos, financieros también. No me quiero alargar porque luego comentaremos. Si no, no sé. Gracias. Yo simplemente quería hacer algunas reflexiones en torno a la intervención que ha realizado Eduardo, que me ha parecido muy clara. Por una parte, tú hablabas de imperatividad. Yo no estoy totalmente de acuerdo al inicio de que hablemos de imperatividad. Quizás clarificación sí, pero no seamos imperativos y no obliguemos quizás por la edad. Ya digo, sí, hay que obligar, pero no obligar, sino dejar una cierta disponibilidad, una parte dispositiva en las normas para poder actuar en función de las necesidades de cada uno de las partes de las que participan en una operación. Cuando hablabas de la colaboración público-privada, claro, recuerda que en el año 2007, en la ley anterior, sí que estaba previsto expresamente y sí que la base era fundamentalmente la concesión administrativa. En estos momentos ya la propia exposición de motivos nos está diciendo que era una regulación innecesaria y que se puede utilizar cualquier tipo de herramienta que no solamente la parte de concesión administrativa no es la única vía para colaborar. Tercera cuestión. Las cooperativas están bien reguladas. Tenemos una legislación cooperativa estatal, una autonómica y luego además una serie de líneas
marcadas por la Alianza Cooperativa Internacional. La naturaleza jurídica está clara. Las cooperativas en sentido técnico-jurídico no tienen ánimo de lucro. Luego, además, se pueden declarar de utilidad pública, además hay beneficios, porque además se diferencia en función de los aspectos fiscales, pero está meridianamente claro en la legislación. Muchas veces se realizan afirmaciones quizás por desconocimiento, porque es un sector que habitualmente no ha trabajado con las administraciones públicas, pero sí que estaba, Matilde me lo puede corroborar, sí que está perfectamente clarificado. Entonces, quizás, bueno, en nuestra guía Base Viva sí que hemos intentado ofrecer todas las soluciones y conceptos para que se tenga claro. Y ya luego, simplemente por último, en relación con el convenio, es una de las figuras bastante utilizadas y estoy de acuerdo en que, claro, ahí lo esencial es que confluyan tanto el interés público de las administraciones públicas como el de las personas físicas o jurídicas de carácter privado. Estoy completamente de acuerdo. Entonces, nada, cuando ibas hablando, os invito a que os descarguéis la guía, porque sí que ahí hemos intentado vincular toda la parte de contratación pública con lo que es la cooperativa, para ofrecer ya esa solución. Entonces, para ofrecer esas herramientas, por eso, porque yo creo que muchas veces se desconoce realmente el funcionamiento y la estructura y la naturaleza jurídica de lo que es la propia cooperativa. Porque si se supiera no habría tantas dudas. Sí, está claro, y te entiendo y además lo comparto como ciudadano, pero luego hay de 8 a 3 me tengo que poner el traje de secretario. Y cuando me pongo el traje de secretario veo que no estará tan claro cuando el artículo, o no será tan evidente que está claro cuando el artículo 105 del TR-LOTU, nacido hace 4 meses, dice expresamente, directamente, por precio no inferior al valor de los terrenos, se podrán adjudicar bienes o solares o parcelas del patrimonio municipal del suelo a entidades benéfico-social, cooperativas y entidades promotoras públicas que promuevan la construcción de viviendas protegidas. Es decir, la aparición de cooperativas de viviendas es netamente, claramente tautológica. Es tautológica, lo pone para que no haya duda. Mientras que si tienes que acudir a los principios generales del reglamento de bienes y del reglamento de patrimonios, entidades sin ánimo de lucro, pues unos interpretarán una cosa por desconocimiento, los otros interpretarán otras cosas por malicia y los otros interpretarán otra cosa más para allá porque entre sus políticas públicas no se orienta eso. Si el ejemplo del artículo 105 de recientísimo cuño hundiera en el resto del ordenamiento jurídico, no estaríamos en esas disquisiciones, es lo único que digo. ¿Alguna? No, nadie. Aquí alguien más que intervenir. Bueno, pues si les parece algo yo una pequeña intervención, una pregunta no, un poco de reflexión de lo que estamos hablando. Está claro y todos vemos que es un tema muy denso, como no puede ser de otra forma, ¿verdad? No puede ser de otra forma. Que llevamos un proceso de, no voy a decir desencuentros, pero de no encuentro suficiente entre la administración, los legisladores, los sufridores administrativos, funcionarios y los sufridores socios de cooperativas que no sabemos hacia dónde ir, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que hoy tenemos un punto de encuentro donde se ve con mucha claridad. Yo, cogiendo un poco las palabras o un aspecto que decía la profesora María José, es que la colaboración público-privada va más allá. Por lo tanto, pero tiene que estar muy acá, en el sentido de que todos son normadas. Las cooperativas son normadas y el derecho es normado. Por lo tanto, estaríamos en que hay que clarificar más, pero para eso tenemos un instrumento importante, que es que desde aquí se ha puesto que es el laboratorio, entiendo el laboratorio social. O sea, ¿cuál es el punto de encuentro donde realmente la administración, desde la administración política, la administración, funcionarios de ayuntamientos, la universidad y los afectados o promotores o cooperativistas podamos confluir y decir esto es esto y esto es lo otro, siempre sabiendo que al final la ley es ley y no son matemáticas, ¿de acuerdo? Pero podemos siempre ajustar más porque realmente estamos hablando de la realidad que se está dando, porque la realidad siempre es cambiante y es actual. Por lo tanto, esa es un poco mi visión de lo que estamos haciendo. O sea, la importancia que tiene el día de hoy, ¿correcto? Para que tomemos un compromiso de instrumentos que ya tenemos en marcha, que ya están en marcha, de saber
que están ahí y ver cómo podemos realmente ampliarlos, porque ya se están haciendo cosas, ¿vale?, de cara a que todo esto realmente confluya, porque al final si cualquier cooperativa, o sea, cualquier ciudadano, junto con otros ciudadanos, van a montar una actividad, realmente la administración, que es su administración, le permita desarrollar su vida, ¿vale? Y que realmente la administración haga lo que realmente para eso está diseñada, para que la vida de la gente y del Estado funcione, ¿correcto? Pero para eso necesitamos todo esto. No sé si esta sería un poco la conclusión. Yo dar las gracias a todos los que han intervenido en la mesa, Eduardo, José, y a todos ustedes por su asistencia. Y bueno, vamos a dar un descanso.